por Correo del Sur Radio. Recogemos las reacciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a esta consulta presentada por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la ley que ha sido aprobada en la Cámara de Senadores y ahora está a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados. Diputado Carlos Alarcón, ¿cómo está? Muy buenos días. Cordial saludo para usted y para toda su audiencia. Esta es una nueva artimaña del gobierno orquestada con el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que ya están a 3 meses de la salida de funciones y que están en un plan deliberado de enterrar bajo 100 metros bajo el suelo a las elecciones judiciales, porque tienen el objetivo de prorrogarlos, que estos magistrados se vuelvan jueces de facto y quieren pagarles la prórroga, es decir, les van a cobrar la prórroga más bien a los magistrados con todas las sentencias que le interesan a Luis Arce, para hacer y deshacer la Constitución en el tema de derechos y garantías y para hacer y deshacer el tablero electoral. Van a inhabilitar a cuanta candidatura le haga sombra a Luis Arce en las elecciones del 2025 y van a anular los derechos de la oposición y de la disidencia social y ciudadana. Es decir, está en ciernes, en ejecución, una dictadura gubernativa judicial y la están anulando a la Asamblea Legislativa. Utilizando este contubernio judicial, ya han bloqueado las interpelaciones y las censuras, que todavía eso no ha sido restablecido plenamente, y con esta consulta efectuada fuera del marco de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, están queriendo anular la potestad legislativa de la Asamblea. ¿Por qué le digo que no tiene competencia? Primero, porque no es una ley de materia judicial, es una ley de materia electoral. Segundo, así hubiera sido una ley de materia judicial, la consulta la hace el órgano que ha proyectado la ley. En este caso, esa ley no ha sido proyectada por el Tribunal Supremo, sino por la Asamblea Legislativa. Si usted revisa el Código Procesal Constitucional, va a ver que las consultas sobre la constitucionalidad de leyes solo las realizan los órganos del Estado que las han promovido. Por ejemplo, en el caso del presidente hizo la consulta sobre la ley que él promovió para la censura. No podría la Asamblea con 2/3 haber hecho una ley sobre una consulta sobre la ley del presidente, ¿no es verdad? O a la inversa, el presidente una consulta sobre la ley de la Asamblea, y lo propio con el Tribunal Supremo de Justicia. Si usted revisa sus competencias en la Constitución de iniciativa legislativa, de obligatorio tratamiento, solo las puede tener cuando el Tribunal Supremo es el proyectista. Entonces, esta es una actuación contraria a la Constitución, realizada sin competencia, el ratón cuidando el queso, o sea, los que ya están de salida de sus funciones se consultan entre ellos mismos y se responden entre ellos mismos por orden del gobierno. Vamos a exigir el próximo sábado, que vence de este al siguiente, que vencen los 30 días que establece la Constitución, para que se pronuncie la Cámara de Diputados. Si no lo hace, pierde competencia, y eso tiene que ser ya decidido por la Asamblea Legislativa en reunión de las 2 cámaras. Sin embargo, diputado, tampoco ha habido grandes avances en la Asamblea Legislativa. De hecho, el proyecto está estancado, incluso sin necesidad de esta consulta. Exactamente, no se ha avanzado un milímetro. Es más, en el tema de las censuras, ayer en la comisión hemos retrocedido. Primero, con el pretexto de la consulta que hizo el presidente, ¿se acuerda?, al Tribunal Constitucional sobre su ley de censura, que la firmó con la mano y la borró con el codo. Resulta que querían no tratar ninguno de los otros 5 proyectos de ley sobre la censura. Entonces, después de un arduo debate, los convencimos a los oficialistas que tenían que tratar las otras leyes, porque solamente estaría el procedimiento en suspenso con relación a la ley específica que consultó el presidente. Aceptaron el tratamiento de las leyes y dijeron: vamos a votar en grande la aprobación o rechazo de estos 5 proyectos de ley. Como ya había un proyecto consensuado como una base entre los jefes de bancada y prometido al país ese proyecto por Gers Mercado, que es el 504, dijimos: ese lo vamos a votar al final. Empezaremos a votar para descartar los otros proyectos que no tienen la base del consenso. Empezamos por el mío, que era el más antiguo, y para viabilizar el consenso yo mismo voté en contra de mi proyecto.
Después se rechazó igual el proyecto de Cremos, el proyecto de la Levista y todos los demás 5 proyectos. Y cuando pasamos a votar el proyecto consensuado, solamente tuvimos 4 votos. El mío, el de Óscar Valderas de CC, Tatiana Áñez de Cremos y el diputado Patricio Mendoza de un sector del MAS. Y todos los demás, incluido Jáuregui, 5 contra 4, votaron para rechazar, imagínense, el 504 que tenía la base de consenso y la promesa de ejercer mercado. Entonces ahora estamos peor que antes. No solo no tenemos 5 proyectos para restablecer las interpelaciones y censuras, sino que hoy día vamos a entrar a la sesión del Pleno con 0 proyectos. Diputado, mientras un lado podría decir se está tratando de frenar las elecciones judiciales, otro lado está tratando de apurarlas. ¿Cómo vamos en los tiempos? Sí, no, le decía que el tema de los tiempos, estamos con una elección ya fracasada por este contubernio entre el gobierno y el órgano judicial. Tenía que haber sido el 3 de diciembre y la han paralizado. Los magistrados se tienen que ir a sus casas el 31 de diciembre porque el 2 de enero ya no pueden ejercer funciones y resulta que los tiempos más bien ya no los tenemos a favor nuestro, de la Asamblea. Estamos contra reloj para responder al ciudadano. El 54% en una encuesta de diagnosis quiere que haya elecciones judiciales. Pero lo más importante es que independientemente de los intereses que tenga un sector y el otro sector del MAS, el que necesita nuevos operadores judiciales, una renovación de las cabezas judiciales, es el pueblo de Bolivia. Lo peor que nos puede pasar, el desastre total para el Estado de Derecho y la democracia, es prorrogarlos contra la Constitución a los actuales magistrados. Eso no solo conllevaría un delito, sino conllevaría otro atentado más al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia. Don Carlos, le agradecemos por el tiempo. Tenga buenos días. Gracias, un gusto saludarla. Con nosotros el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón en las primeras reacciones desde la Asamblea Legislativa a esta consulta que ha planteado el Tribunal Supremo de Justicia al Tribunal Constitucional sobre la ley de convocatoria a las elecciones judiciales ya aprobada en el Senado y todavía en espera en la Cámara de Diputados. Y esta consulta que se ha generado, consulta de consultas, ¿no? Es un peloteo que se está haciendo desde, lógicamente, que dirigido desde nuestro órgano parlamentario, buscando dilatar los tiempos y, lógicamente, no generar la posibilidad de que hayan elecciones judiciales. Son obstrucciones que se están generando, no son consultas. El gobierno de Arce Catacora no quiere elecciones judiciales por razones que son obvias, porque lógicamente que el poder se está manejando a través de represiones, de manipulación, que el operador principal es el órgano judicial. Y en este entendido, lo que se aprobó en senadores, que es el reglamento para elegir, para la preselección de altas autoridades judiciales, no tenía ningún motivo de ser sometido a una consulta del Tribunal Supremo de Justicia. No se trata de una ley específica, no se trata de un corpus jurídico, porque se trata de un reglamento que es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa y que está constitucionalizado y que nos corresponde al órgano legislativo darle viabilidad o no. No tiene nada que ver el Tribunal Supremo de Justicia. Y el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia haya aceptado esto muestra otra vez el sometimiento y que encima hubiera mandado a consulta al Tribunal Constitucional como si se tratara de una ley. La Asamblea Legislativa es la única que puede ponerse de acuerdo con 2/3 para ver de qué manera regula esta preselección. Aquí pues existe incumplimiento de funciones e intencionalidad para el incumplimiento de funciones y personas que están siendo claramente identificadas como quienes están incumpliendo funciones. O sea, porque lo que se quiere mantener es el status quo para comodidad del gobierno actual. Y para justamente todo el contenido político que conocemos,
y justamente que tiene que ver también con la persecución de opositores por un lado y por el otro lado con este enfrentamiento que hay entre el ala arcista y el ala evista por el poder. Arce está muy cómodo y no quiere dejar ninguna posibilidad de que Evo Morales sea candidato o que tenga la posibilidad de competir con él. Justo le iba a preguntar eso, senadora, si piensa que la ciudadanía ha quedado al medio, porque por un lado un ala del MAS quiere apurar las elecciones y por el otro lado o el otro ala le pone freno. Claro, lo que pasa es que un ala del MAS se ve amenazada también por esta posición de seguir manteniendo este órgano judicial totalmente comprometido con el poder de turno y por ese motivo quiere dar viabilidad a las elecciones, pero de la manera que fuera, lo correcto es que se dé viabilidad a las elecciones, o sea, porque estamos incumpliendo un mandato constitucional y además estamos permitiendo que la corrupción, que la degradación total, que el uso del órgano judicial como un sicariato jurídico en todas sus esferas, alcanzando hasta el Tribunal Constitucional, siga siendo el gatillo que persigue a todos los opositores. Si continuamos así, vamos a terminar como Nicaragua, donde no va a haber candidato que se mantenga en pie, no solo el expresidente, no solo Evo Morales, sino cualquier candidato de oposición que se presente va a ser encarcelado. Y eso es lo que el pueblo de Bolivia no está leyendo. Este es un momento muy crítico, donde todos debemos reaccionar por el cumplimiento de la ley. Si la ley se resquebraja, si la ley se incumple en todos sus estamentos, entonces es que las vulneraciones van a venir de manera acelerada. Creo que acá esta pelea donde Arce está poniendo ya todas sus condiciones al pueblo de Bolivia, acostumbrándolo a que se quebrante la ley, y acá que se dejen de manipular pues los de Arce, ¿no? De decir que si queremos elecciones judiciales es porque se está con el ala de Evo, y el pueblo de Bolivia no debe entrar en esas consignas y esos paradigmas que son estigmatizantes y equivocados. Los que luchamos por el hecho de que se cumpla la ley somos la gente que estamos con la democracia, con la vigencia de la democracia. Senadora, le agradezco mucho por el tiempo con Correo del Sur. Estaremos atentos a ver si hay novedades en esta jornada, en la sesión de la Cámara de Diputados. Tenga buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días para el país.